estimados estudiantes, continuamos con el tema número 5 denominado imperialismo. Para ello vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es el imperialismo? Vamos. Un imperio es un tipo de dominación que desarrolla un estado sobre poblaciones que no se encuentran dentro de su territorio, sino que están por fuera y que anula la autonomía de este territorio. El estado dominador pasa a tener el control total de la colonia en donde se acentúa. Esta es la característica de todo imperio, sin importar el siglo en el que se desarrolle. La diferencia central entre el imperialismo que inició en el siglo XV y en América, y es el que se desarrolló posteriormente en el siglo XIX y XX en África y Asia, es que en el primer caso podemos ver una dominación en búsqueda de un ser político, económico y social, mientras que el imperio era el propietario de todo. En cambio, en el segundo caso, tenemos el interés fundamental, el cual era un control económico más que una posesión de nuevas tierras. Las razones para que la segunda oleada imperialista. El imperialismo desarrollado entre los finales del siglo XIX y el siglo XX tuvo claros motivos económicos. Esto se da debido al avance del capitalismo industrial, la segunda revolución industrial y el mercado global. La economía de muchos grupos empresariales se vio afectada por una reducción de beneficios debido a la competencia misma que hizo proliferar los productos. Además, existió una tecnificación que redujo los costos de la producción e hizo caer a los precios en las mercancías. Conjuntamente esto, la clase obrera comenzó a crecer y a madurar, y lo cual lo hizo exigir el conocimiento de sus derechos colectivos y solicitar mayores beneficios sociales y económicos, sobre todo. Con esta situación, intervenir dentro de los propios territorios no resultaba tan rentable para las industrias, por lo que se optó por ingresar un capital económico en los países poco industrializados, que tenían mucha materia prima y demanda poco por el pago de la mano de obra. Dentro de las características del imperialismo, el imperialismo del siglo XIX y siglo XX se caracterizó por seguir una lógica capitalista con un proceso militarista y político, lo cual se diferencia de un anterior que era el feudal y el esclavismo. Tanto en lo político como en lo social y en lo económico hubo características permanentes y cambios. Por ejemplo, en el ámbito político hubo la intervención de países con poca capacidad de defensa, las colonias administradas eran representadas por el imperio, a diferencia que era con el anterior, en el cual el cambio de posturas liberales de igualdad, libertad y dominación de la supremacía. Además, hubo la sustitución de una defensa de la soberanía por el expansionismo. También encontramos la asociación con los líderes locales. Dentro de lo social, encontramos que hubo también el racismo como forma de relacionamiento y el aislamiento étnico de los colonizados. Mientras que la diferencia es que no existía formas explícitas de esclavismo, no existían las prácticas feudales y los burgueses son la nueva clase social dominante y administradora. Mientras que en la economía continúa la explotación de recursos naturales y materias primas de las colonias, también es el retorno de prácticas mercantilistas y por último la exportación de capitales a las colonias. A diferencia de el imperialismo, la cual tuvo un dominio indirecto por la economía, también hubo una exportación de productos a las colonias y por último, los beneficios a ciertas empresas o monopolios de las poblaciones colonizadas. Algo
notable de estos imperialismos es que aunque conservaban las posturas racistas y discriminatorias, se había demostrado a los anteriores procesos totalmente lo contrario, debido a que impulsaron liderazgos locales en los países colonizados para que fueran aliados de las potencias colonizadoras. Esto se da con el fin de apoyarse en las élites propias de los países inválidos y así legitimar su presencia bajo la figura de países que fortalecía la industria local. Sin embargo, su verdadera intención era actualizar bajo formas capitalistas las prácticas extravistas de lo que se refiere el mercantilismo. También dentro de este tema entra el darwinismo social. Una de las situaciones más llamativas a los imperios del siglo XIX y XX es el cambio de la ideología liberal que impuso el desarrollo del capitalismo en las grandes potencias mundiales. De la defensa de la igualdad ante la ley, pasaron a una postura completamente contraria, que afirmaba que los imperios europeos y Estados Unidos tenían derecho a colonizar a otros países. Un factor importante para este cambio fue el darwinismo social, en donde se inspiraron en las teorías de Charles Darwin, quienes afirmaban que las especies más preparadas y evolucionadas son aquellas que sobreviven y prevalecen en la naturaleza, mientras que las más débiles y poco evolucionadas van desapareciendo. Los darwinistas sociales construyeron una adaptación para la vida humana. Señalan que dentro de esta también existen grupos que están mejor capacitados para vivir, ya sea por su inteligencia, por las herramientas que tienen a su disposición para dominar la naturaleza, también desde la postura. Si el mundo animal, la naturaleza, era un terreno de competencia donde solo sobreviviría el más fuerte, el mundo humano sería el libre mercado y donde las personas tendrían que competir para sobrevivir. De esta forma, el hombre blanco se establecía de manera científicamente probada como el más inteligente, capacitado, también era el que tenía el mejor conocimiento, tenía mejores herramientas, tenía lenguaje, cultura en cualquier pueblo americano, africano o asiático. Y además era el creador y dominador de un gran escenario de sobrevivencia mundial que era el capitalismo transnacional. Esto se entendió incluso dentro de los propios imperios, al proponer que las ayudas estatales de las poblaciones desposeídas evitaban una evolución de sociedad. También, para contrastar esta situación, surgieron numerosos potentes movimientos en los cuales buscaban una resistencia al imperialismo. Muchos de ellos fueron violentos para que esta idea fuera debilitada y los imperios abandonaran las colonias que fueron ocupadas ilegítimamente. Como podemos ver, dentro de esta teoría un poco surge lo que es el racismo, en donde le da la supremacía a la raza blanca, a la etnia blanca. Bueno, estimados estudiantes, espero que hayan entendido el tema. Eso es todo por el día de hoy.